Leccionautas, un programa de la Iglesia Católica animado por el Consejo Episcopal Latinoamericano CELAN y la Pastoral Juvenil Latinoamericana. La Biblia será la brújula que nos indicará el camino. Domingo 20 de julio de 2025, 16º domingo durante el año ciclo C. Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. Salmo 14. Preparación espiritual. Espíritu Santo, don gratuito, renuévame. Espíritu Santo, perfume delicado, úngeme. Espíritu Santo, consuelo asegurado, reconfórtame. Espíritu Santo, fuerza viva, impúlsame a vivir el Evangelio. Amén. Les compartimos la buena noticia de Jesús contada por Lucas, en el capítulo 10, de los versículos 38 al 42. Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo hospedó. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba atareada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó: Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y nadie se la va a quitar. Algunas pistas para comprender el texto. Jesús entra en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibe en su casa. El hecho de que sea Marta quien da el hospedaje a Jesús indicaría que es ella la hermana mayor y quien tiene autoridad en la casa. Incluso etimológicamente el nombre Marta significa la que domina, dueña. Enseguida el relato hace la presentación de la otra protagonista, María, hermana de Marta, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. La actitud de sentarse a los pies del Maestro es la propia del discípulo. En Hechos de los Apóstoles 22:3, Pablo dice que fue instruido a los pies de Gamaliel, indicando así que fue discípulo de este Maestro de Israel. La escucha de la palabra de Jesús es la actitud propia de sus discípulos o alumnos, y como nos dice el mismo Lucas, escuchando a Jesús se escucha la palabra de Dios. En Lucas 5:1 dice: la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Importa tener en cuenta aquí que las mujeres en la sociedad israelita de aquel tiempo estaban excluidas del aprendizaje de la Torá o ley de Dios. No podían ser discípulos de ningún rabino o maestro de Israel. Según esto, María está realizando una actividad y ocupando un lugar reservado hasta entonces solo a los varones. Está asumiendo la posición de discípula del Señor. Vale decir que, según las normas culturales de aquel tiempo, su lugar debería ser en la cocina con su hermana Marta y no con los discípulos escuchando a Jesús. A esta actividad de María se contrapone enseguida la de su hermana Marta, ocupada, inquieta, sacada por el mucho servicio. Recordemos que el sustantivo diaconía, servicio, al igual que el verbo diaconeo, servir, tienen siempre una valoración positiva en el Nuevo Testamento, indicando los trabajos o ministerios realizados muchas veces por el reino de Dios y en favor de los demás. Comienza luego el diálogo entre Marta y Jesús. María permanece siempre en silencio a la escucha, con la queja de Marta: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el servicio? Dile pues que me ayude. Esta queja es por demás de comprensible, pues está sola con todo el noble servicio de brindar hospitalidad a los huéspedes. Por eso pide al Señor que le haga tomar conciencia a María de que necesita su ayuda.
Pero al mismo tiempo hay cierto reclamo dirigido al mismo Jesús, considerándolo responsable de la situación al permitir que María esté a sus pies, escuchándolo como una discípula más. La respuesta de Jesús comienza con una repetición del nombre, Marta, Marta, que indica afecto y familiaridad. Luego sigue un reproche dirigido no tanto a la actividad o servicio que realiza, sino al modo como lo realiza, con agitación y aturdimiento, como loca diríamos hoy. Sigue luego una contraposición entre las muchas cosas por las que se agita Marta y la única cosa necesaria que hace María. El sentido de la frase es justamente contraponer el estado de dispersión en que ha caído Marta por la multiplicidad de su atención con la concentración de María en la única cosa indispensable, estar con Jesús y escuchar su palabra. Esta contraposición se complementa a continuación con el juicio de valor normativo que realiza Jesús sobre la opción practicada por María. Ha elegido la mejor parte, la parte buena, que no le será quitada. Por tanto, Jesús considera como la parte buena, mejor, la atención exclusiva a su persona y la escucha de su palabra, incluso por encima del valioso servicio de hospitalidad que Marta le brinda. Continuamos con la meditación. Este Evangelio nos presenta una toma de posición de Jesús, una enseñanza normativa que establece una novedad para la escala de valores de sus discípulos, de ayer, de hoy, de siempre. En primer lugar, tenemos la apertura del discipulado a la mujer. Lo que María es y lo que hace, Jesús lo aprueba en contra de las normas religiosas de su época. Le permite ocupar un lugar legítimo entre sus discípulos. En segundo lugar, lo que caracteriza al discípulo de Jesús, lo más importante y lo único necesario para hacerlo es la escucha de la palabra de Dios. Y en este sentido, bien podemos hablar de un primado de la contemplación sobre la acción, que no es más que consecuencia del primado de la gracia, del obrar de Dios sobre el obrar del hombre. Al respecto nos decía el Papa Francisco: María ha intuido que hay una parte buena a la que hay que dar el primer lugar. Todo lo demás viene después como un arroyo de agua que brota de la fuente. Y así nos preguntamos: ¿y qué es esta parte buena? Es la escucha de las palabras de Jesús, dice el Evangelio. María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Notemos que no escucha de pie, haciendo otras cosas, sino que estaba sentada a los pies de Jesús. Entendió que Él no es un huésped como los demás. A primera vista parece que ha venido a recibir porque necesita comida, alojamiento, pero en realidad el Maestro ha venido para donarse a sí mismo mediante su palabra. Además, teniendo en cuenta que Lucas coloca este Evangelio a continuación de la parábola del buen samaritano, Jesús nos enseña que la compasión auténtica brota de una contemplación verdadera. La escucha atenta, discipular de las palabras de Jesús son las que provocan el cambio de corazón que nos llevará a ver las necesidades del prójimo, a sentir compasión y por consecuencia a obrar. Por lo tanto, solo un corazón que escucha puede llegar a ser un corazón que ve. También el Papa Francisco nos trae el Evangelio de hoy, nos recuerda que la sabiduría del corazón reside precisamente en saber conjugar estos dos elementos, contemplación y acción. Marta y María nos muestran el camino. Si queremos disfrutar de la vida con alegría, debemos aunar estas dos actitudes.
Por un lado, estar a los pies de Jesús, para escucharlo mientras nos revela el secreto de cada cosa. Por otro, ser diligente, estar listos para la hospitalidad cuando Él pasa y llama a nuestra puerta, con el rostro de un amigo que necesita un momento de descanso y fraternidad. Hace falta esta hospitalidad. Continuamos la meditación con las siguientes preguntas. ¿Le dedico tiempo a la oración? ¿En mi oración personal trato de escuchar al Señor o solo hablo yo? ¿He sentido alguna vez que la palabra del Señor resonó de verdad en mi corazón y me comprometió al amor fraterno? ¿Realizo mis apostolados de forma ansiosa y como llevando un peso, o son expresión alegre del amor del Señor por mí? Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias por entrar en mi casa hoy también. Dame oído, corazón de discípula, siempre. Que no elija el hacer por hacer ni el hablar por hablar. Que siempre sepa escucharte. Solo así podré escuchar a mis hermanos, especialmente a quienes piden a gritos ayuda y presencia. Amén. Contemplación. Jesús, abre una vez más mi corazón para escuchar tu palabra. Acción. Durante esta semana me comprometo a escuchar a alguien de mi familia, biológica o espiritual, sin interrumpir. Bitácora de grandes leccionautas. Jesús necesita almas que en silencio lo escuchen. San Rafael Arnaiz.